En este vídeo vamos a aprender a utilizar Quagga para configurar BGP en Linux. Hemos usado ya Quagga para configurar el proceso OSPF en la práctica anterior y en esta práctica vamos a utilizar el proceso de BGP de Quagga para configurar el protocolo BGP. Como veis, la parte de BGP es similar a OSPF. Ambos procesos, OSPF y BGP, lo que hacen es comunicarse con el proceso central Zebra para cambiar la tabla de encaminamiento del kernel de Linux. Los dos ficheros que vamos a utilizar para la configuración de BGP son daemons, como el que vimos en la práctica anterior, y bgpd.conf. Y la monitorización la haremos a través de capturas de tráfico con TCP/dump o a través del interfaz virtual VTISH. Con respecto al fichero daemons, vemos que lo que hay que hacer es activar el proceso central de Quagga que se llama Zebra y BGPD para que ambos dos configuren BGP en un router. Recordad que las líneas que empiezan por almohadilla son comentarios. En el caso del fichero bgpd.conf, la configuración, fijaros, está en este cuadro. La parte importante está aquí marcada en azul. Primero hay que configurar que queremos realizar configuración BGP en el router y el número de sistema autónomo que queremos asignarle. Esta configuración se corresponde con el router R2. A continuación, la siguiente línea lo que hace es asignar el identificador del router al router BGP. Recordad que vamos a utilizar la IP más alta de ese router. En este caso R2 tiene por aquí IPs en la red 12.1, 12.5 y en la red 20.1, pues su identificador pertenecerá a la red 21. Después hay que indicar los vecinos BGP del router que estamos configurando. Estamos configurando R2, su vecino BGP es R1. Muy importante, hay que poner la dirección IP de ese router vecino 20.1010. En este caso coincide con su identificador, pero lo que hay que poner aquí es su dirección IP. Y hay que indicar además el sistema autónomo, el número de sistema autónomo al que pertenece R1. A continuación vemos que hay una línea que dice que se redistribuyan las subredes que están directamente conectadas a R2. Eso significa que por poner esta línea, R2 va a anunciar en sus anuncios BGP a R1 las subredes vecinas a R2. Esto es equivalente a escribir las líneas network como lo hacíamos en OSPF, es decir, podemos modificar esta configuración y quitar esta redistribución de rutas directamente conectadas por las líneas network. Network 2100/16, 12.100/16 y 12.500/16. Es muy importante en el caso de BGP que podamos agregar las rutas para que disminuyamos la cantidad de rutas anunciadas a un sistema autónomo y con ello disminuiremos también las entradas en la tabla de encaminamiento. Para agregar las rutas usaremos esta sintaxis que veis aquí. La vamos a ver en un ejemplo. En este caso R2 quiere anunciar a R1 las subredes del sistema autónomo AS200 de forma agregada. Para ello nos fijamos en que las subredes que hay dentro del sistema autónomo 200 son 12.100, 12.000, 12.200, 12.300. Bien, si utilizáis la forma en que vimos en las transparencias de teoría cómo se agregan estas subredes, nos daría que el prefijo común a todas ellas es 12.000/22. Bien, ¿cómo se lo indicamos en el router BGP? Con esta línea que veis aquí, aggregate address 12.000/22 summary only. De esta forma, los anuncios que va a mandar R2 hacia R1 sobre estas subredes serán de forma agregada, solo con la línea 12.000/22 en vez de 12.000, 12.100, 12.2 o 12.3. Igual que hacíamos en la práctica anterior, para monitorizar los procesos de Quagga utilizaremos la interfaz VTISH. Una vez que estamos en esta interfaz, podemos ejecutar los comandos propios de Quagga para ver las tablas de encaminamiento. Suponiendo que estamos en R2, fijaros aquí en el dibujo, R2 tiene dos subredes directamente conectadas y nosotros vemos en esta tabla de encaminamiento que R2 tiene estas subredes a las que accede directamente sin ningún salto adicional, es decir, están directamente conectadas. Y además R2 conoce esta otra subred a la que accede a través del siguiente salto, que es R1 21.010. Es decir,
esta subred se la ha anunciado previamente R1 y por eso R2 la tiene aprendida en su tabla BGP. Es muy importante que entendamos los símbolos que aparecen en esta interfaz. El asterisco significa que es una ruta válida, es decir, que el Nest Hop es válido. Y el ángulo significa que es la ruta preferida. En este caso solo tenemos un camino para llegar a estas subredes y por lo tanto ese único camino es el camino preferido. Pero si hubiera más de una forma de llegar a una determinada subred, solo uno de los caminos sería el preferido y mostraría este ángulo que veis aquí. Los parámetros importantes para la configuración que nosotros vamos a estudiar son localpref, el atributo localpref. En este caso vemos que tiene el valor por defecto y el valor por defecto es 100. Y también vemos el atributo aspath. El atributo aspath es la cantidad de sistemas autónomos y sus números por los que ha atravesado una determinada ruta. En este caso vemos que para las rutas que están directamente conectadas no tenemos aspath porque son rutas que me pertenecen a mí como sistema autónomo. Y las rutas que he aprendido a través de otros sistemas autónomos, la única que he aprendido es la 11100. Por lo tanto, su ASPath viene directamente de AS100, que es R1 el que me lo ha anunciado. Y finalmente vemos aquí el atributo origin. Recordad lo que significaba. Significa cómo se han aprendido esas rutas que tengo en la tabla BGP. La I significa que esa ruta ha sido aprendida o bien a través de líneas network o agregación de direcciones o rutas por defecto. E, que es un protocolo externo que no lo vamos a ver porque no vamos a ver otro protocolo diferente externo. Y en la interrogación, que se han aprendido a través de líneas de redistribución, ¿vale? Lo veremos cuando veamos la redistribución de rutas. Recordad qué significaba el atributo aspath. Supongamos que estamos en R2 y hemos recibido las subredes que me anuncia R4, que son las subredes 16, a través del camino R4, R3, R2 y a través del camino R4, R1, R2. Bien, ¿cómo lo va a mostrar esto en la tabla BGP de R2? Fijaros, las redes 16 tienen dos posibles caminos. El camino primero que tenemos aquí, que es a través del router 20.2.0.30 y ASPath 300.400. Es decir, que a las redes 16 llego a través de este vecino, que es R3, y el ASPath para llegar a estas subredes, leyéndolo en orden inverso, sería 300, 400 y llego, ¿vale? Y el segundo camino para poder llegar a las redes 16 es el que veis aquí, el que tiene network vacío. Recordad que vimos en la parte de teoría que aquellas líneas network que no tenían valor significaba que se copiaba el de encima. Entonces, esta segunda línea network se refiere a la red también 16.00/16, es decir, que R2 tiene dos caminos para llegar hasta sus redes. Ese segundo camino es a través del router 20.1.0.10. 20.1.0.10 es R1. Bien, y el camino para alcanzar estas subredes 16 a través de R1 está utilizando este ASPath, es decir, 100, 400 y por fin llego. En realidad, ¿cómo ha viajado el anuncio? Pues los anuncios han viajado de la siguiente forma. En el primer caso, ¿vale? En el anuncio que me llega de R3, ese anuncio me llega de R3 a R2 porque R4 se lo ha mandado a R3 y R3 se lo ha mandado a R2. Es decir, que cada sistema autónomo ha ido añadiendo al ASPath su número de sistema autónomo. Esta subred, la subred 16, se creó en el router R4. Cuando salió del sistema autónomo AS400 se añadió este número de sistema autónomo. Cuando R3 se lo anuncia a R2, añade el número de sistema autónomo de R3, que es 300, para anunciárselo a R2. Y de forma equivalente ocurre cuando R4 se lo anuncia a R1 y R1 a R2. R4 se lo anuncia a R1 con sistema autónomo 400 y R1 se lo anuncia a R2 añadiendo el número de sistema autónomo 100 a esa cadena de ASPath. Para que unas rutas de un protocolo diferente como puede ser OSPF se redistribuyan a través de BGP y para que las rutas aprendidas por BGP se distribuyan a través de OSPF hay que indicárselo explícitamente tanto en el fichero ospfd.conf como en el bgpd.conf. Por ejemplo, si lo que queremos es que R2, que ha aprendido por estar dentro de este sistema autónomo las rutas a las diferentes subredes OSPF que aparecen aquí, y queremos que R2 la redistribuya a R1 a través de BGP, bien, lo que hay que hacer es que en el fichero bgpd.conf de R2
hay que indicar que redistribuya lo que ha aprendido a través de OSPF dentro de mensajes BGP. Y eso se hace con esta línea que veis aquí. Si lo que queremos ahora es que los anuncios que R2 ha aprendido a través de R1, que son anuncios BGP, se redistribuyan por OSPF, es decir, que R2 se los envía a los routers dentro de su sistema autónomo, hay que indicar lo siguiente: en el fichero ospfd.conf hay que incluir la línea redistribute BGP. ¿Eso qué significa? Que todo lo aprendido por BGP, este router lo va a redistribuir por OSPF. Bien, si solo hacemos esto, lo que ocurre es lo siguiente, y es que la subred 20100 que vemos aquí que conecta R1 y R2, esta subred R2 no la ha aprendido a través de BGP, sino que la ha aprendido porque la tiene directamente conectada. Entonces, si yo quiero redistribuir esta subred dentro de OSPF, además tengo que decirle en el fichero ospfd.conf que redistribuya las subredes directamente conectadas, porque esta subred, si no, no se anunciaría dentro de OSPF. En teoría ya vimos cuáles eran los criterios para la selección de la mejor ruta dentro de BGP. Había diversos criterios y nosotros nos íbamos a fijar en estos dos que aparecen en negrita. El criterio 3, que es el primero que vamos a considerar, que se elige la ruta con mayor valor de atributo localpref, y si tengo dos rutas que tienen igual longitud de atributo localpref, entonces voy a preferir aquella que tenga un atributo ASPath más corto. Fijaros que la ruta preferida es la que se incorpora en la tabla de encamionamiento de la máquina y además es la que se puede anunciar a los routers AS vecinos. Digo se puede porque dependerá de las relaciones que tenga este sistema autónomo con otros y si le conviene o no realizar ese anuncio. Si yo soy el administrador de AS200, tengo que pensar en las relaciones que mantengo con los sistemas autónomos vecinos. Aquí tengo a AS300, que es mi cliente, y aquí tengo a AS100, que es mi proveedor. Imaginaros que AS400 está anunciando sus subredes internas. Se las anuncias a AS300 y a mí me llegan, que soy AS200, a través de R3. Estos anuncios de estas subredes me llegan por este camino, a través de mi cliente, que es AS300. Y además, por cómo están conectados los sistemas autónomos, veo que esas mismas subredes viajan por aquí y me llegan a AS200 a través de R1, que es mi proveedor. Bien, entonces voy a tener dos formas desde R2 de alcanzar las subredes de AS400, vía mi cliente o vía mi proveedor. Según vimos en teoría, prefiero utilizar la ruta de mi cliente, la que me anuncia mi cliente, es decir, incorporar a mi tabla de encaminamiento la ruta que me llega de AS300 antes que la ruta que me llega de AS100, porque de esta forma voy a utilizar el enlace que me une con mi cliente para llegar a AS400 en vez de utilizar el enlace con mi proveedor para llegar a AS400. Recordad que cada vez que envío tráfico hacia mi proveedor, a mí me va a costar dinero. Sin embargo, cada vez que yo envío tráfico a mi cliente, se supone que es el cliente el que me está pagando a mí. Por eso voy a preferir siempre una ruta de cliente frente a una ruta, la misma ruta anunciada por un proveedor. Las relaciones que mantengo con los sistemas autónomos y el parámetro localpref se pueden resumir de la siguiente forma. Voy a poner un valor localpref mayor a un S vecino que sea cliente, siempre voy a preferir la ruta de clientes. Voy a poner un valor localpref intermedio a un S vecino que sea un entre iguales. Y por último voy a poner el localpref, el menor valor de todos, a un S vecino que sea proveedor, porque es el peor de los casos en el que yo estoy pagando para utilizar ese tipo de enlace. Si yo no configuro localpref, va a tener el valor por defecto, y el localpref por defecto, aunque no se muestre en la tabla BGP, es valor 100. Entonces, si todas mis rutas tienen valor localpref igual a 100, significa que no voy a poder discriminar por este criterio para elegir la ruta preferida y tendré que pasar a utilizar el criterio de ASPath más corto para decidir la ruta preferida. Para configurar el localpref, en el router R2, suponemos que somos los administradores de R2, vamos a preferir las rutas anunciadas por mi cliente frente a las anunciadas por mi proveedor. Por lo tanto, vamos a poner un localpref mayor con el cliente y menor con el proveedor. En este caso vamos a poner 600 para R3 y 500 para R1.
Esto se configura en el fichero bgpd.conf de R2 de la siguiente forma. Tengo que poner por cada vecino con el que yo quiero configurar un local pref esta sintaxis que veis aquí. Para el vecino 21010, que sería R1, voy a darle esta etiqueta a la configuración de local pref. Esto es simplemente un texto que identifica que voy a darle una configuración de local pref con ese vecino que está en AS100. Bien, vamos a la configuración de esta etiqueta. Aquí lo vemos. Estoy indicando que el local pref para este vecino que se encuentra en AS100 es 500. De la misma forma tengo que hacerlo para el otro vecino, que es R3. Mi vecino R3, que es 20030, vamos a darle una configuración de local pref con la etiqueta conf local pref AS300. Esta etiqueta queda definida aquí debajo, donde se indica que el local pref para esta etiqueta es el valor 600. Con lo cual estoy identificando que el local pref con este cliente, con AS300, es mayor que el local pref con mi proveedor, que es R1. ¿Cómo puedo ver la configuración de local pref en la tabla BGP? Fijaros, para las redes 16 tengo dos alternativas, a través del router R3 y a través del router R1. Bien, si nos fijamos a través del router R3 el local pref es 600, a través del router R1 el local pref es 500. ¿Cuál es el primer criterio de selección de ruta preferida? El de local pref mayor. Por eso vemos aquí que el angulito se selecciona en la ruta que me ha anunciado R3, la de mi cliente, la de local pref mayor. Y la ruta 16000 que me anuncia R1 no es ruta preferida, aunque se mantiene en la tabla BGP. ¿Por qué? Pues porque el local pref es menor, es 500. Supongamos que tenemos una ruta que tiene este ASPath. ¿Cómo podemos interpretar este ASPath? Pues lo interpretamos de la siguiente forma, de derecha a izquierda. El sistema autónomo que ha generado esta ruta es 200, que se lo ha pasado a 400. 400 ha incluido su número de sistema autónomo y se lo ha pasado a 300. 300 ha vuelto a incluir su número de sistema autónomo y se lo ha pasado a 100. ¿Vale? Y 100, el sistema autónomo de 100, lo ha vuelto a anunciar. Entonces, yo puedo ver el camino que ha llevado esta ruta si me fijo en el ASPath, pero leído de derecha a izquierda. Cada sistema autónomo, cuando anuncia una determinada ruta, pone su número de sistema autónomo aquí, en la parte más a la izquierda. Bien, el ASPath, como decía antes, es muy importante en las políticas de exportación. Solo se van a exportar primero las rutas que son preferidas, pero voy a decidir la exportación de una ruta preferida en función de dos parámetros: la relación con el sistema autónomo que me ha anunciado dicha ruta y la relación con el sistema autónomo al que estoy considerando enviar dicha ruta. Si la ruta que voy a exportar proviene de un sistema autónomo cliente, se la tengo que exportar a todos los AS vecinos, ¿vale? Salvo al que me la está anunciando. ¿Por qué? Pues porque yo quiero dar conectividad total a ese cliente. Si la ruta que yo quiero exportar proviene de un sistema autónomo que es proveedor o de un sistema autónomo que es de un entre iguales, se la tengo que exportar solo a los sistemas autónomos clientes. No se lo tengo que exportar ni a otros sistemas autónomos proveedores ni a otros sistemas autónomos que tengan una relación entre iguales. Por tanto, las políticas de exportación se escriben para cada uno de los sistemas autónomos vecinos y hay que indicar si yo quiero exportar una determinada subred, permitirlo o denegarlo. Y esto todo se escribe en el fichero bgpd.conf. A continuación vienen unas diapositivas donde se explica la sintaxis, pero yo creo que se entiende mejor con un ejemplo, entonces vamos a pasar directamente al ejemplo. Supongamos que somos el sistema autónomo AS200, somos R2, y tenemos que escribir la configuración de exportación de rutas en R2. En el fichero bgpd.conf de R2 necesitamos escribir una lista de exportación para cada uno de los vecinos. Fijaros, R2 mantiene una relación entre iguales con R3 y R2 mantiene una relación en la que R1 es su proveedor. Bien, con el vecino 23030, que es R3, voy a definirme una lista de exportación a la cual le voy a dar este identificador, este nombre. Y con el vecino 22010 me voy a crear otra lista de exportación con este otro nombre. ¿Dónde quedan definidas estas listas de exportación? Aquí abajo. En la lista de exportación hacia AS300, R2 debe incluir reglas que indiquen que debe exportar
todas sus subredes internas de AS200 y la de sus clientes. En este caso no tiene clientes, por lo tanto solo debe exportar sus subredes internas, y lo que seguro no debe exportarle hacia AS300 es lo que le exporta a su proveedor, que es AS100. Por lo tanto, la primera regla para esta lista de exportación, que se basa en el campo ASPath, está indicando que si la subred tiene un ASPath cuyo primer campo empezando por la izquierda es el número 100, es decir, me la ha anunciado AS100, entonces no debo permitir su exportación hacia AS300. La segunda regla dice: cualquier ASPath permito exportarlo hacia AS300. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo con estas dos reglas? Evito que cualquier subred que provenga de AS100 se exporte hacia AS300 y permito cualquier otra cosa. Fijaros en la segunda lista de exportación hacia AS100. Las listas de exportación, como hemos dicho, se basan en consultar el campo ASPath, y ahora voy a consultar el campo ASPath de las subredes que yo tengo aprendido en mi tabla BGP y voy a comprobar si el primer campo de ese ASPath es 300, es decir, me la ha anunciado a AS300, voy a denegar la exportación hacia AS100 y voy a permitir cualquier otro ASPath para ser exportado hacia AS100. Es decir, cualquier subred que me exporte a AS300 no se la voy a exportar hacia AS100, pero cualquier otra cosa, es decir, mis subredes internas, se las voy a exportar hacia AS100. Es muy importante, os recuerdo, que las reglas se consultan en orden. Fijaros que si yo le diera la vuelta a las reglas, no tendría sentido escribir la segunda regla. Por ejemplo, en el caso de la lista de exportación hacia AS100, si yo primero pongo la regla permit y después pongo la regla de denegación, la primera regla, que me lo permite todo, ya no daría lugar a ser consultada la segunda regla. Por último, vamos a ver una configuración de una ruta por defecto, que es muy interesante para, por ejemplo, si un sistema autónomo quiere anunciarle a otro que inserte en su tabla de encaminamiento una ruta por defecto en vez de anunciarle todas las subredes. ¿Cómo se configura esta ruta por defecto? Por ejemplo, si a AS200 R2 quiere enviarle una ruta por defecto a R3, en la configuración de R2 tengo que escribir lo siguiente: a mi vecino R3 le voy a enviar una ruta por defecto. Pero si solamente dejo esa configuración, además de anunciarle las subredes que le corresponden a R2 a R3, le va a anunciar la ruta por defecto. Yo lo que quiero es que no le anuncie nada más que la ruta por defecto. Para eso tengo que escribir de nuevo una lista de exportación hacia AS300, hacia R3, y decirle que quiero que no le exporte ninguna subred salvo la ruta por defecto que le he puesto aquí al principio.